Ok. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o si les fue bien en el reporte de la práctica número 3. Ya solo termina esta sesión de laboratorio. Esta sesión que tengamos ahorita sincrónica, yo estaré habilitando el link para que puedan subir sus trabajos. Entonces voy a compartirles lo que es la guía de laboratorio, que para esta práctica número 4 lo que nosotros vamos a tener va a ser esta práctica con respecto al principio de Arquímedes. Ya con ella solo nos faltarían dos prácticas más y damos por concluido lo que es este laboratorio. Para ello solo nos quedaría la práctica número 5, que es calorimetría, es una práctica completamente sencilla, y la práctica número 6, que es lentes. Esa práctica número 4 no es complicada, no lo es, solo que es un poquito tediosa. Yo les voy a explicar muy bien cómo se hacen los cálculos para que no vayan a tener problemas, dado que hay que sacar unos promedios y mediante esos promedios que uno vaya sacando, uno va a tener que ir realizando los cálculos. Vamos a tener para esta práctica lo que son tres partes, que es lo que va a consistir, parte uno y parte 2, lo menciono desde ahorita. Nosotros vamos a verificar como tal el principio de Arquímedes en la parte uno con la parte 2. Entonces, si quieren anótenlo ahí, el resultado que ustedes obtengan de la parte uno tiene por fuerza que ser igual al resultado de la parte 2. Así ustedes se van a asesorar si su trabajo, lo que realizaron está bien, porque tiene que cumplir en ambos el mismo criterio de fuerza y flotación. Y como objetivos como tal, así como menciona su nombre en esta práctica, tenemos visualizar el efecto de la fuerza de flotación sobre un objeto, que a continuación yo les voy a definir o les voy a dar una pequeña definición a qué nos referimos con ello. Eh, Determinar el valor de la densidad de distintos objetos por medio del principio de Arquímedes, eso también lo vamos a realizar. Y determinar el tipo del material del que están hechos los objetos utilizados. Esto último lo vamos a hacer a través de lo que es la densidad de los cuerpos. Ya es una propiedad, eh, por decirlo así, intrínseca que traen los materiales. Ya uno ya puede determinar cuánto es la densidad de cierto material. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar. Aquí tenemos lo que son un apartado de fórmula. No nos vamos a meter de lleno a deducir de dónde es que parten estas ecuaciones que yo tengo acá, pero la deducción no es que sea tan complicada como tal. Hay dos formas de poder hacer la deducción. Aquí ya tenemos una fuerza de flotación, entonces esto es lo que nosotros tenemos para esta práctica. Vamos a definir la fuerza de flotación, vamos a hablar acerca de lo que es la densidad, vamos a comentar acerca del principio de Arquímedes y por último vamos a terminar el tipo de objetos que están hechos. A través de lo que es la densidad nosotros vamos a calcular. Y eso más que todo es para la parte 3. Aquí en la parte 3 vamos a tener esto. La parte 1 nosotros vamos a calcular fuerza en flotación. Y parte 2 vamos a verificar lo que es el principio de Arquímedes. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar una pequeña definición, como siempre, teórica para poder entrar de lleno a lo que va a consistir esta práctica número 4. Entonces, vamos a poner aquí, práctica número 4, principio de Arquímedes. Entonces, para esta práctica número 4, principio de Arquímedes, como su nombre lo dice, vamos a tener que definir primeramente lo que es densidad para poder entrar un poco de lleno en esto. Entonces, la densidad o el término densidad el término densidad proviene del campo de la física y química y alude a la relación que existe entre la masa de una sustancia
o de un cuerpo como tal y su volumen. Sé que la definición a grosso modo de la densidad no es que sea tan clara porque simplemente lo define, ¿verdad? Como la relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo. En otras palabras también, con esta otra definición que es más clara, es que la densidad es una magnitud escalar, aunque no lo menciona, pero es una propiedad intrínseca de la materia. Es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen. De una sustancia, o nuevamente, le voy a poner de un cuerpo. Entonces, esto es lo primero con lo que nosotros vamos a partir ahorita de lo que es la densidad, cuya fórmula creo que es bien conocida por la mayoría, creo que de aquí. La densidad simplemente es densidad, vamos a ver un poquito, aquí creo que es igual a la masa del cuerpo, la sustancia, sobre el volumen del mismo. Entonces, con esto vamos a iniciar. Esta es la primera idea que nosotros vamos a tener, que es con respecto a la densidad. Prosiguiendo, y es de lo que vamos a hablar ya con respecto al sustento teórico, es más que todo el hecho de lo que nosotros vamos a tener en esta práctica, es el hecho de un cuerpo. Vamos a poner este cuerpo. Vamos a tener un cuerpo, el cual va a estar sumergido como tal en un medio. En este caso podemos decir que este cuerpo que está aquí está sumergido en agua. Tenemos este cuerpo, que es esta figura, que lo que nosotros vamos a tener en esta práctica de laboratorio, es lo que nosotros vamos a estudiar. Vamos a tener un cuerpo el cual está ya sea completo o parcialmente sumergido en agua, sobre el cual va a estar afectando una fuerza, que es bien conocido para ustedes cuando ustedes meten un objeto ya sea en el agua. Este objeto como tal, dependiendo, y me adelanto ahorita, del peso del mismo, este objeto va a tender a flotar o no, como tal. Y en este caso, existe una fuerza que actúa sobre el cuerpo. Cuando este cuerpo está en equilibrio, por decirlo así, cuando se cumple aquella primera ley de Newton, va a existir como tal, nosotros sabemos que existe sobre todo cuerpo. Existe sobre todo cuerpo, voy a dejar aquí en color rojo, una fuerza hacia abajo que es denominada el peso. El peso del mismo, siempre vemos que existe una fuerza que va hacia abajo en dirección vertical hacia abajo, que es el peso del mismo. Aquí estoy hablando de un cuerpo que está sumergido en agua. Entonces, en este caso, como tal, y para cumplir también la tercera ley de Newton, acción y reacción, existe una fuerza como tal, la cual lo mantiene a flote o no permita que este cuerpo se hunda por el mismo peso. Digamos, cuando ustedes arrojan una piedra a un estanque, por lo tal la piedra tiende a hundirse. Pero esta es otra propiedad que vamos a ver un poquito más adelante, que es con respecto a que tiene que ver con el peso. Aquí yo lo único que estoy haciendo es un diagrama de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso va a existir una fuerza que contrarreste, en este caso al peso, que para ser congruentes a lo que menciona el libro, se llama fuerza de flotación, que es esto que yo tengo aquí, que va a ser la ecuación 2, que hacer mención a lo que es la fuerza de flotación. Entonces yo voy a tener como tal, en un cuerpo que está sumergido en el agua, puedo tener dos fuerzas que actúan sobre él. Una, que es el peso del mismo dirigida hacia abajo, y si nosotros recordamos bien, el peso no es nada más que masa por gravedad. Y en este caso nosotros vamos a tener una fuerza de flotación. No creo que me permita escribirlo bien. Fuerza de flotación. La cual
como tal, y me adelanto ahorita, puede ser mayor o menor o igual a este peso. Y dependiendo de esto, esta fuerza de flotación que actúa sobre la pared de abajo, yo estoy indicando que en esta forma va a dirección, pero como tal esta fuerza de flotación que yo tengo aquí está actuando sobre esta parte de acá, está actuando sobre la parte baja del objeto, está actuando sobre esa área. Ya sé que esto se mira así como biplánico, pero podemos imaginar que esto es un objeto de 3 dimensiones, podemos imaginar que es tal vez algún cubo, o en todo caso lo mejor sería ver lo que es un cilindro. Entonces nosotros vamos a ver que esta fuerza de flotación actúa sobre la parte baja del cubo y hace que este cuerpo tienda a flotar, o sea, a salirse de que esté sumergido. Estas relaciones que estoy viendo aquí de la fuerza de flotación y del peso es muy importante porque son las opciones que a mí me permiten decir si el cuerpo se hunde o no, o si el cuerpo se mantiene como tal en un cierto equilibrio en el cual esta fuerza de flotación va a ser igual al peso. Entonces, como tal, esto sería el ejemplo al cual yo quería llegar, a un ejemplo teórico. Creo que aquí tenía una imagen para poder ejemplificar como tal esto, pero me carga. Aquí está cargando, voy a continuar, pero haya quedado clara esta idea de fuerza de flotación, porque ya ilustrado como tal era lo que yo quería llegar, que es el siguiente punto a definir, que es la fuerza de flotación, que va a ser un concepto que nos va a poder ayudar a desarrollar lo que es esta práctica. Entonces nosotros vamos a tener lo que es la fuerza de flotación. Cualquier duda, nunca duden en interrumpirme. Ustedes pueden pararme en cualquier momento de la práctica. Y aquí está lo que yo quería mostrarles. Esto es lo que nosotros vamos a tener. Aquí en algunos libros le llaman empuje a la fuerza como tal. Aquí tenemos un objeto, que es lo que quería mostrar ahí, que está sumergido, ya sea parcial o completamente en el agua, en el cual nosotros vamos a tener el peso, que es esta P de aquí, hacia abajo y vamos a tener una fuerza de empuje hacia arriba que lo mantiene a flote, que se llama fuerza de flotación. A esto era lo que yo quería llegar y explicar con cierne en esta pequeña ilustración de acá. Entonces, ahora vamos a definir a qué nos referimos nosotros con una fuerza de flotación. Para ello, voy a comentar así. Si tenemos un cuerpo flotando en la superficie de un líquido o sumergido totalmente en el interior del mismo, como es el caso que puede dar aquí, la fuerza resultante que mantiene a dicho cuerpo en su posición se denomina fuerza de flotación. Entonces aquí lo tenemos. Esa fuerza de flotación es la fuerza que a mí me permite que un objeto que está en un líquido sumergido en lo que es un tipo de sustancia líquida me lo puede permitir o dos cosas, o mantenerlo en esta posición que está acá como se muestra, ya sea mantenerlo en esta posición que yo tengo acá, ya sea sobre la superficie, o mantenerlo completamente en esta posición sumergido pero hasta este cierto punto. Entonces esa es la fuerza de flotación como tal que actúa sobre un cuerpo. Y ya para darle una definición más formal, el, el término fuerza de flotación se refiere a la fuerza dirigida hacia arriba que un fluido, voy a poner acá, ya sea, en nuestro caso de estudio para esta práctica vamos a trabajar con un líquido. Y de antemano le digo, vamos a trabajar con el agua, vamos a trabajar con objetos que van a estar sumergidos en el agua. Eso es lo que nosotros vamos a tener en esta práctica. Vamos a hacer como un pequeño
un pequeño montaje que se parece bastante al que se utilizaba de manera presencial para poder determinar lo que nosotros queremos, para poder mostrarlo acerca del principio de Arquímedes y van a ver cómo relaciona la fuerza de flotación con lo denominado principio de Arquímedes. Entonces, eh, el término fuerza de flotación, y aquí lo vuelvo a recalcar, de una forma un poco más formal, se refiere a la fuerza dirigida hacia arriba, que es lo que nosotros tenemos en este diagrama, por decirlo así, una fuerza que va dirigida hacia arriba, que un fluido, ya sea un líquido o un gas, que nosotros en este caso de estudio va a ser un líquido, ejerce sobre un objeto que está parcial o completamente sumergido en el fluido. Entonces aquí nosotros tenemos ya como tal lo que se podría definir o podría decirse que es la fuerza de flotación. Entonces en este caso yo tengo mi fuerza de flotación va a ser igual, así como lo menciona el libro, a esta fórmula que yo tengo aquí, donde voy a tener que depende de la densidad del fluido sobre el cual se encuentra el cuerpo sumergido, va a depender de la gravedad y depende del volumen. Como tal, lo vamos a tomar como un hecho válido esta ecuación que yo tengo aquí, esta ecuación que tengo aquí, pero como tal sí tiene una deducción, tiene una deducción de formalismo por el cual se obtiene lo que es esta fuerza de flotación como tal, pero nosotros lo vamos a tomar como un hecho válido. La cuestión es que esta fuerza de flotación parte de poder decir que esta fuerza de flotación, si nosotros recordamos la presión, porque aquí como tenemos un objeto sumergido, va a tener que actuar lo que es una presión, porque acá abajo cuando entre en contacto, lo voy a hacer en otra página, digamos, yo voy a tener mi objeto que va a estar completamente sumergido en agua, voy a tener un objeto que va a estar sumergido en el agua, y sobre este objeto que está sumergido en eh, el agua que se encuentra debajo de él, que está en contacto con estas paredes de acá, aquí, en esto que es la parte inferior, va a estar ejerciendo una presión. Digo aquí, ¿verdad? Solo para poder ejemplificar, pero como tal, como está sumergido, va a estar generando lo que es el líquido, va a estar generando presión sobre todo el cuerpo. Pero lo que yo quiero llegar es que como la fuerza de flotación es una fuerza que va dirigida hacia arriba, entonces esta presión que se ejerce acá se podría definir así, ¿verdad? Nosotros vemos que la presión es igual a fuerza sobre área. Y de aquí es donde parte, que nosotros vamos a tener una fuerza, que es esa fuerza de flotación, va a ser igual a presión por área. Y si nosotros recordamos bien, para una presión manométrica, que es lo que nosotros vamos a tener aquí, esto va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Y nosotros vamos a tener el área. Y de aquí, si nosotros sabemos altura y área, esto está en metros y esto está en metros cuadrados, eso me daría lo que es un volumen. Entonces, de esta idea es lo que parte. Nosotros vamos a tener la presión que ejerce el agua sobre la parte baja o esta parte baja de lo que podría ser mi cubo sobre la pared inferior. Vamos a ponerlo así. Bueno, a tratar de un poquito congruente con el dibujo. Entonces, así yo voy a tener esto. Entonces, esta presión que ejerce sobre la parte inferior, nosotros recordamos que está relacionado con la fuerza. Aquí aparece. Nosotros sustituimos la fórmula para la presión, que esa dependía de la densidad del fluido, la gravedad y la altura sobre el cual
se encontrase sumergido el cuerpo, y de aquí nosotros obteníamos lo que era altura por área, nosotros obteníamos lo que era el volumen. Entonces, de esta manera es como se obtiene o parte esta fuerza de flotación. A grosso modo, voy a continuar. Creo que por aquí también estaba esta relación que acabo de mencionar. No la menciona ahí. Continuando con respecto a esto mismo de la fuerza de flotación y con lo que acabo de mencionar ahorita, que fue esto que tengo acá, lo voy a escribir ya de una manera más formal y lo vamos a plantear en forma de la siguiente cuestionamiento. Aquí. ¿Por qué los fluidos ejercen una fuerza de flotación dirigida hacia arriba sobre los objetos sumergidos? Esa sería la pregunta. Y esto se debe a lo que he mencionado. Tiene que ver con las diferencias tiene que ver con la tiene que ver con la diferencia de presiones entre la parte inferior del objeto que encuentra sumergido y la parte superior del objeto sumergido. Entonces, a ellos que tiene que ver. Digamos que con respecto, si nosotros medimos, por decirlo así, y lo voy a poner acá, suponiendo una altura con respecto a lo que está del nivel del mar, esto estaría más cerca, la parte superior estaría más cerca al nivel del mar, por lo tanto, como tal, esa presión, que depende de esa altura que estamos midiendo, sería menor acá a la presión sobre la parte inferior, que está a una altura, por decirlo así, una altura más profunda con respecto al nivel del mar. A eso es lo que se refiere ahí, y de esa forma se puede responder a lo que es esta pregunta, porque tiene que ver con la diferencia de presiones que existe entre la parte inferior del objeto sumergido y la parte superior. Bueno, continuando, y tiene que ver con lo mismo, lo voy a dejar aquí planteado, dado que la presión, en este caso, esta presión que nosotros vamos a tener aquí, que es una presión manométrica, que fue lo que definí anteriormente, ρGH, se incrementa conforme nos sumergimos en un fluido. ¿Y esto a qué se refiere? Lo que quiere decir es que la fuerza debida a la presión ejercida hacia abajo parte superior del objeto será menor que la fuerza debido a la presión ejercida hacia arriba en la parte inferior del dato. Entonces aquí vemos cómo se relaciona, que era lo que había puesto anteriormente, que es esta presión manométrica que había puesto anteriormente, ρGH, densidad por gravedad por altura, se incrementa conforme nos sumergimos en un fluido, pero la fuerza debido a la presión ejercida hacia abajo en la parte superior del objeto, o sea, la fuerza que tendría que ver con la presión ejercida en este punto, es menor a la ejercida en este punto. Entonces podríamos decir aquí que porque existe esa fuerza de flotación o cómo se da, entonces tiene que ver a grosso modo, principio con respecto
a una presión que se ejerce, porque podemos ver que por ahí en aquella aducción aparece esa fórmula como tal. Y algo que es muy importante eh, mencionar es el siguiente hecho. Tal vez espero que esto no los aturda mucho, ¿no? Creo que es la teoría necesaria para poder captar un poco lo que es esta idea de fuerza-flotación. Mm, Este, algo que tal vez pueda confundir, pero lo voy a mencionar, es el siguiente hecho. La fuerza de flotación solo depende de la densidad del fluido en la que el objeto está sumergido. Esto es muy importante. La aceleración de la gravedad y el volumen del fluido desplazado. En este caso, este volumen del fluido desplazado a lo que se refiere es si es el volumen completo del cuerpo que yo tengo o si es el volumen parcial del cuerpo que yo tengo. Voy a poner esto aquí. Voy a tratar de ver si logro hacer bien. Debajo de un cubo. A grosso modo lo que quería llegar. Esto y esto. Quiero ver algo. Está grabado. Entonces, en este caso, lo que menciona con este volumen de fluido desplazado, como es que miraba en la fórmula, es que yo puedo tener un objeto que está parcialmente sumergido hasta este punto, o puedo tener un cuerpo que está completamente sumergido en lo que es el agua. Eso es lo que se refiere aquí. Y ustedes se preguntan, bueno, si teníamos la presión, nosotros recordamos que aquella presión tenía que ver con aquella altura, pero al final la fuerza de flotación solo va a depender de qué tan sumergido voy a tener lo que es mi cuerpo en el agua como tal. Puede que al principio se tome con respecto a una diferencia de presiones, que es por lo que parte, por lo que surge la idea de fuerza de flotación, pero al final, en la fórmula como tal que nosotros vamos a emplear para poder calcular la fuerza de flotación, solo va a depender de esas tres variables. Va a depender de la densidad del fluido en que se encuentra el objeto, la aceleración de la gravedad y el volumen del fluido desplazado. O sea, qué tanto va a estar sumergido mi objeto, si va a estar parcialmente, una cierta parte del objeto sumergida, o va a estar completamente sumergida el objeto en el agua. Para nuestro caso de estudio vamos a tener un objeto que se encuentra completamente sumergido en el agua, no de manera parcial. Ya para ir un poquito más aterrizando lo que es el contenido, y creo que es una pregunta que ustedes debieron haber hecho ahorita, es la siguiente. Es esto que nosotros tenemos acá. Eh, si como bien como tal, yo les había comentado al principio que nosotros podemos tener una fuerza de flotación, que era lo que yo comentaba acá, que puede ser que los dos objetos, el cuerpo quede aquí de manera estática en este punto, puede que el objeto flote, o puede que se dé el objeto segunda, es lo que yo menciono acá, que es con respecto
a esto. ¿Cómo puede hundirse un objeto si hay una fuerza hacia arriba sobre él? Y esto se puede responder de una manera muy sencilla que tiene que ver con respecto al peso del objeto. Entre más pesado sea un objeto, puede que este peso como tal sea mayor que la fuerza de flotación que se ejerce sobre el cuerpo. Y no podemos decir que se encuentran de manera de un equilibrio como tal, sino que este objeto es demasiado pesado y por lo tanto no existe. Hay una presencia de una fuerza de flotación, sí, pero esta fuerza de flotación es menor que el peso como tal o ese peso que del cuerpo como tal. Si se puede ver en un estanque, las piedras, cuando ustedes las tiran a un estanque o a la pila como tal, estos objetos se van a tender a hundir. El peso es mayor a lo que se puede esperar de la fuerza de flotación. Recordemos que la fuerza de flotación tiene que ver con estos parámetros, tiene que ver con el parámetro de densidad, de la aceleración y el volumen del fluido desplazado. Entonces aquí solo como una anotación, el peso como tal del objeto, el peso es mayor que la fuerza de flotación. En este caso, este peso lo voy a dejar aquí escrito como lo menciona la fórmula de ley de Newton, que va a ser igual a W. Ahora, continuando con esto, ya para poder llegar al principio de Arquímedes, que es lo último que nos falta, va relacionado con esto último, son algunas propiedades. Aquí en el libro como tal, mejor dicho, en la guía de laboratorio, menciona estas propiedades, ¿verdad? Siempre es importante recordar algunos aspectos. Aquí lo menciona eh, con respecto a cómo el objeto va a flotar, cómo el objeto se va a sumergir o si permanece en equilibrio. Eh, en este caso lo menciona con respecto a la densidad. Yo lo voy a mencionar con respecto al peso. ¿Por qué? Porque me parece que es más sencillo poderlo definir si uno lo habla con respecto al peso del objeto. Porque ya igual ya planteamos el diagrama, ya vemos que hay una fuerza de flotación y un peso. Entonces, la fuerza de flotación es una fuerza como tal ascendente que se opone a la fuerza descendente de la gravedad, que en este caso es eso que tiene que ver con respecto al peso, y por lo tanto la magnitud de la fuerza de flotación determina, que es lo que estaba comentando, si un objeto se hundirá, flotará o se elevará cuando se sumerge en un fluido. Entonces, aquí tenemos esto. Esto es como, por decirlo así, paralelo a lo que tenemos acá en el libro, de la guía de laboratorio, solo que yo no estoy trabajando con densidad, estoy explicando a través de lo que es la magnitud de la fuerza de flotación, porque recordemos, lo voy a volver a ilustrar acá, aquí tenemos la fuerza de flotación y en dirección hacia abajo tenemos lo que es el peso del objeto. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, voy a tirar para continuar. No te permite. Serían 3 puntos como tal, que creo que están más que claros, ¿verdad? ¿Cómo se podrían dar de los 3 casos? El primer caso sería un objeto se hundirá si la fuerza, dicho, lo voy a poner así, si el peso que actúa sobre él es mayor
que la fuerza de flotación, que era lo que mencionaba anteriormente. El segundo caso sería un objeto flotará si el peso que actúa sobre el cuerpo, ¿no?, es igual a la fuerza de flotación. Y ojo a esto, lo voy a subrayar porque ya con esto vamos a entrar de lleno al principio de Arquímedes, con ese punto que tenemos acá. Y por último, un objeto se elevará o va a flotar si el peso que actúa sobre él es menor que la fuerza de flotación. Entonces aquí tenemos lo que son 3 puntos, 3 casos que se pueden dar con respecto a lo que es la flotación. Subrayo ese y van a ver por qué. Los otros dos no me interesan tanto, no son para lo que es este laboratorio, para el objetivo como tal. Voy a dejar encerrado esto. Entonces aquí doy por cerrado lo que quería mencionar acerca de la fuerza de flotación. Y ya una vez comentado esto, solo nos faltaría entrar de lleno al tema de la práctica. Entonces aquí lo voy a poner. Principio de Arquímedes. Entonces voy a poner aquí principio de Arquímedes y vamos a poner la definición. El principio de Arquímedes establece que la fuerza de flotación ejercida sobre un objeto que está sumergido parcial o completamente en un fluido es igual al peso del fluido que es desplazado por el objeto. Entonces, aquí ya tenemos esta relación. Y esto es lo que yo quería llegar. Miren, aquí vuelvo a mencionar lo que es un objeto que está sumergido parcial o completamente en un fluido. Lo voy a subrayar. Entonces, el principio de Arquímedes establece que la fuerza de flotación, que era lo que teníamos anteriormente, ejercida sobre un cuerpo que está sumergido parcial o completamente en un fluido, va a ser igual, aquí lo menciona, es igual al peso del fluido que es desplazado por el objeto. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener. Este es el principio de Arquímedes, a este punto es el que yo quería llegar. Y es como tal esta relación que está acá, creo que aquí lo ilustra el libro. Aquí está la fuerza de flotación, que es lo que dice aquí. También sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado. Aquí vamos a tener una masa que se desplaza. Ya van a ver cómo obtenemos esa masa que desplaza. Ya la voy a mostrar de manera experimental. ¿A qué se refiere con esto? Y aquí tenemos esta relación. Aquí tenemos esta igualdad, que esto que está aquí, esta igualdad como tal, es el principio de Arquímedes. Y por eso toda aquella definición de fuerza de flotación fue para poder llegar aquí y poder aterrizar en lo que era el principio de Arquímedes. Y voy a mencionar acá unos últimos puntos. Si se quiere conocer la fuerza de flotación que actúa sobre un objeto, solo se necesita determinar el peso de fluido desplazado por el objeto. Entonces aquí es lo que yo les mencionaba. Para esta práctica vamos a hacer dos cosas. Para los mismos materiales, para los mismos objetos, primeramente yo voy a hacer lo primero. Para la parte 1, yo voy a calcular la fuerza de flotación, que es esto que está acá. Voy a calcular la fuerza de flotación mediante esta fórmula que está acá, densidad del fluido por gravedad por volumen. Y en la segunda parte yo voy a calcular lo que es esto que menciona el principio de Arquímedes. Voy a calcular la masa del objeto desplazado, voy a calcular esto, que es un peso desplazado. Esto es lo que voy a
calcular para la segunda parte. Entonces, esta primera parte que vamos a hacer experimentalmente de obtener la fuerza de flotación tendría por lo tanto que ser igual a la segunda parte se los mencioné de ahorita. Así es como ustedes se van a dar cuenta si lo que realizaron en esta práctica de laboratorio está bien. Si lo que les da en la parte 1 de tratamiento de datos experimentales es igual a la parte 2. Además, en la parte 2 les pide que calcule la densidad del objeto. Eso se hace mediante esta fórmula que está aquí. Por cuestiones de tiempo, bueno, se podría hacer la deducción. Aquí menciona eh, cómo se puede hacer, que sería aquí, ¿verdad? Con la densidad de fluido, poner la masa del fluido. Creo que aquí lo menciona. De la ecuación 1 podemos sustituir el volumen del cuerpo en términos de su masa y densidad, que es esto que tenemos aquí. Podemos poner la masa del cuerpo, la densidad del cuerpo y hacer un pequeño despeje. Así es como se obtiene esta ecuación número 4, la cual relaciona la densidad del cuerpo con la masa del cuerpo entre la masa del objeto desplazado, la masa que desplaza el cuerpo y la densidad del fluido. Si preguntan qué es esta masa desplazada, no sé si alguna vez han visto en qué consistía a principio de Arquímedes o como parte del contexto histórico, que parte de aquella historia, bueno, no me lo sé también, pero si no me equivoco era Arquímedes vino, tenía un tanque como tal, y él quería determinar si una colonia era completamente de oro sólido. Entonces tenía hasta el tope, lo que era, voy a poner, tenía lo que era una tina, la cual estaba completamente sumergida, que estaba llena de agua. Esta tina estaba completamente llena de agua. Entonces lo que él hacía para poder determinar esto, y fue conocido el principio de Arquímedes, es que él vino con este objeto de oro, lo sumergió dentro de lo que era esta tina. Al momento de sumergirlo en el agua que estaba completamente rebalse, empezó a rebalsar. Entonces lo que midió y obtuvo fue esta masa desplazada, o sea, la masa que desplazó el objeto de oro al sumergirse dentro del tanque. El agua empezó a brotar y esta agua que se empezó a desplazar, él la midió y esa es la masa desplazada como tal. Eso que está aquí es la masa desplazada que él mencionaba. Entonces aquí yo cierro el aspecto teórico, pero que haya quedado completamente claro. Sé que son bastantes ideas que se hacen para poder llegar. Entonces ahora ya voy con la parte de la práctica. Entonces me voy a ir aquí a mi navegador. Voy a abrir en este link, voy a colocar lo que es el link del simulador, lo voy a pegar, pero cargue. Hay que esperar que cargue el simulador. Tiene que haber problemas de mi internet que está tardando en cargar. Me disculpo por ese inconveniente. Creo que tengo problemas ahorita de conexión. A ver mi red de internet. Ah, aquí está. Entonces nosotros le vamos a dar aquí donde dice, primeramente cuando entremos, esta va a ser la interfaz, denle clic acá, control de pantalla completa. Le vamos a dar clic aquí. Voy a esperar que cargue. Aquí está. Entonces esta va a ser la interfaz que a ustedes les va a aparecer de primero. Prácticamente esto es lo que se hacía de manera presencial. Nosotros teníamos este modelo, teníamos una balanza granataria, teníamos un beaker, teníamos los objetos y los cuales los sumergíamos, los colocábamos a través de esta cuerda para poder pesar el objeto en el aire y después pesarlo dentro del objeto, el cual, dentro del beaker, el cual se sumergía de manera completa. Eso es prácticamente lo que se hacía de manera presencial. Entonces aquí nosotros vamos a tener la parte 1, parte 2 y parte 3. Voy a iniciar con la parte 1. Para ello, lo que me pide, quiero que noten bien ahí, ustedes van a realizar
tres mediciones del cilindro A, cilindro B y cilindro C. Ustedes van a medir 3 veces la masa en el aire, o sea, la masa de este cilindro, cuando no está sumergido en lo que es el agua. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer en esta práctica. Entonces ustedes recuerden, van a hacer tres mediciones. Igual aquí en el procedimiento experimental les menciona que ustedes tienen que hacer, repita los pasos anteriores con los objetos seleccionados y observe que tenga tres mediciones. O sea, ustedes van a obtener tres mediciones. Voy a ponerlo aquí porque lo voy a mostrar para ilustrarles cómo van a hacer los cálculos. Entonces voy a ponerlo acá. Vamos a tener lo que son tres mediciones como tal de la masa para cada uno de los cilindros. Voy a tener tres acá y tres acá de la masa en el agua. Entonces, como primer paso en el simulador, antes de que ustedes vayan a dar una medición, van a presionar aquí, donde dice calibrar. Van a esperar aquí a hacer el gesto de que está calibrando la balanza. Una vez que hayan calibrado la balanza, ustedes van a seleccionar, ¿verdad? Pueden poner este como A, B y C en este orden que tiene. Vamos a darle clic sobre el primero. Le vamos a dar aquí donde dice toque aquí para mover. Aquí ya lo tengo. Una vez que haya hecho eso, le voy a dar aquí donde dice toque aquí para medir. Entonces vamos a esperar que le haga el cálculo. Y eso van a notar 300.50 gramos. Entonces, para mi primera medición, yo tuve que son 300.5 gramos. Es esto que yo tengo acá. 300.5 gramos para el primero. Ahora voy a medir la masa del objeto en el agua. Entonces para ello voy a retirarlo de aquí. Simplemente darle clic sobre el objeto. Voy a colocar la masa del beaker acá. Voy a poner el beaker con agua acá. Voy a meter el objeto dentro del completamente sumergido. Antes de medir voy a darle a calibrar. Perdón. Voy a retirar esto de aquí. Se me había olvidado. Antes de realizar otra medición, nuevamente le voy a dar a lo que es calibrar. Una vez que yo haya calibrado, voy a colocar el beaker y voy a colocar el cilindro. Una vez hecho eso, ya puedo empezar a medir. 266.20 gramos me da la masa en el beaker. Y ya saben a qué se debería, ¿verdad? Aquí es donde aparece o se ve que es una masa aparente, este valor, y lo menciono aquí porque es menor. Es menor la masa del objeto en el agua porque es como una masa aparente y eso se debe a que la fuerza de flotación está actuando ahí. Por lo tanto, no es como que se obtiene una masa como tal, ya está sumergido y tiene que ver con respecto a la fuerza de flotación. Creo que había dado 266.0 gramos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener del valor de la masa en el agua. Y así sucesivamente, ustedes vuelven, dan clic aquí, le damos remover, doy clic aquí, nuevamente le doy remover y le vuelvo a dar donde dice calibrar. Entonces aquí le damos donde dice calibrando y nuevamente vuelvo a colocar el objeto aquí, el objeto que había medido, vuelvo a realizar una medición para él, me da 300.5 y ese va a ser el nuevo valor que voy a anotar acá. Van a ir anotando, entonces aquí ya tengo mi segunda medición me dio 300.5 gramos. Y así sucesivamente van a hacer las tres mediciones para la masa en el aire y para la masa en el agua. Ya una vez que ustedes hayan terminado, también pueden darle aquí donde dice reset para poder reiniciar todo. Calibran la balanza, colocan el segundo objeto, que es este objeto B que yo puedo tener aquí, este que tengo acá, lo coloco acá, le doy medir y así obtengo el valor para la masa B. 93.4 me dice que es, entonces yo anoto aquí, ya para la masa B su primera medición sería 93.4 gramos. Le damos publicar y así sucesivamente ustedes van a continuar tres mediciones de la masa en el aire para B, tres mediciones de la masa en el agua para B. Recuerden, ya una vez que ustedes terminan, le podemos dar reset también, le damos de nuevo calibrar
coloco el beaker dando clic sobre él aquí, doy clic en el beaker, toco para mover, le doy clic ahí también, toco aquí para mover, bueno, este el que necesito. Ya una vez que lo tengo ahí, entonces le doy toco aquí para medir. Mido lo que es la masa, 58.60, y lo anoto en esta parte de acá. Le damos reiniciar y vuelvo a repetir el mismo paso. Calibro, coloco el objeto, lo mido, vuelvo a darle reset, calibrar y así sucesivamente. Eso es para la parte 1. Ahora ustedes se preguntan, bueno, con estos datos que ustedes tienen acá, en tratamiento de datos experimentales, que es esta parte que tiene aquí, les pide calcule el promedio de las masas MC y MA para cada objeto. Entonces ustedes van a venir y cuando ya tengan sus 3 mediciones de MS, el promedio, voy a poner acá, y así se calcula. Vamos a tener la masa del objeto en el aire. Voy a poner esta rayita para indicar que es promedio. Va a ser igual a la primera medición que yo tuve de la masa en el aire, más la segunda medición que yo tuve del objeto en el aire, más la tercera medición que tuve del objeto en el aire. Todo esto dividido entre 3. De igual manera, esto que yo tengo aquí va a ser para la masa en el agua. Y así ustedes van a obtener el promedio. Esto es para que ustedes puedan obtener el promedio. A eso se refiere aquí en la guía. Ustedes lo van a poder ver en la parte de tratamientos experimentales. Calcule el promedio de las masas, MC y MA para cada objeto. Luego ya con esos promedios que ustedes tienen, cuando ustedes hayan obtenido esos promedios, que es para la parte 1, entonces seguiría lo siguiente. Cuando ya ustedes obtengan dicho promedio, ustedes van a calcular el peso. Van a calcular esto que está aquí, que va a ser igual a la masa por la gravedad. Ojito acá, y es un error que me cometieron bastante en la práctica del periodo pasado, bueno, cuando yo la brindé, fue que esto está en gramos. Entonces, ojito acá. Aquí dice y les dice la fórmula que es con respecto a la gravedad. Cuando ustedes hagan esto o hagan este cálculo, esta masa C, las unidades en las cuales tiene que quedar no es en gramos. Esto tiene que estar en kilogramos, porque recuerden que esto es, porque el peso como tal, cuando ustedes obtengan, porque esto va a tener Newton, Newton está en kilogramos. Entonces yo les recomiendo, hacen este cálculo en gramos como tal, que esto puede estar en unidades de gramos, pero ya al momento que ustedes digan a calcular el peso, esta masa MC ya no debe estar en gramos, tiene que estar en kilogramos. Se los menciono antemano, ese error me lo cometieron mucho, me calculaban aquí gramos por gravedad, eso no estaba dando Newton, lo menciono antemano, no van a perder puntos por un detalle tan sencillo como ese. Entonces aquí está. Ok. Entonces, continuando, eso es lo único que ustedes van a hacer con la parte 1 de su tabla de datos. Y por último, ustedes van a tener que hacer esto, que la fuerza de flotación será la diferencia entre el peso del objeto en el aire y el peso aparente. ¿Qué peso aparente es el que yo les digo que tiene el objeto en el agua? Entonces ya último, cuando ustedes ya tengan calculados estos valores, simplemente la fuerza de flotación, que es esta que está acá, simplemente va a ser W de C menos W de A. Y aquí ya tienen ustedes el valor de
la fuerza de flotación. Recuerden que esto que yo tengo aquí, esto ustedes lo van a tener que hacer para cada uno de los tres materiales. Entonces ustedes van a tener que hacer esto, obtener la fuerza de flotación para el objeto A, para el objeto B y para el objeto C. Entonces ustedes recuerden, ustedes van a tener que entregar el promedio, que recuerden que ese promedio se hace para cada objeto. Entonces ustedes van a tener 3 mediciones para el objeto A, 3 mediciones para el objeto A, calculan su peso WC para el objeto A, WA y su fuerza de flotación para el objeto A. Nuevamente para el objeto B 3 mediciones, para el objeto C 3 mediciones, porque también otro error que me cometían en este laboratorio es que me sumaban A, B y C. Me sumaban la masa de A, la masa de B, la masa de C, me sacaban un promedio, esto está malo. Son 3 cilindros diferentes, 3 objetos diferentes. Ustedes solo van a sumar la masa del mismo cilindro, las 3 mediciones de masa para el mismo cilindro y sacan su promedio. Okay. Continuando, ahora vamos con la parte número 2, que es esta que tengo acá. Entonces, para esta parte número 2, es un poquito más larga, por decirlo así. Es largo en pasos, en cálculos no tanto. Entonces vamos a tener lo siguiente. Eh, Vamos a tener ahora una masa del beaker y agua y una masa desplazada. Que esto aquí es donde aparece aquella masa desplazada que yo les mencionaba, que era con respecto a ello, cuando se sumerge el objeto en un beaker que está completamente con agua. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para esta medición, y como lo mencioné aquí para la parte 2, vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme a lo que es aquí al simulador y primeramente voy a vertir aquí en este líquido de este objeto de rebalse, me olvidé el nombre. Tal vez alguien de aquí de química y farmacia me pueda corregir cómo se le llama el nombre de ese objeto. Voy a ponerlo aquí en este recipiente rebalse, lo que es agua. O sea, en ese punto de acá vamos a tener en el recipiente rebalse, voy a tener, mejor dicho, en ese punto lo que estoy haciendo es que voy a meter medio este beaker con agua al nivel del recipiente de rebalse. Esto fue el agua que ya no se pudo obtener de ahí. Ahora, esta agua de acá la voy a vaciar. Aquí. Voy a presionar vaciar. Y antes de medir, como siempre, vamos a darle, le dice calibrar. Para esta segunda parte no necesito, bueno, se van a necesitar los cilindros, pero no como tal medirlos a ellos. Entonces voy a darle aquí y voy a medir la masa del beaker. Primeramente voy a medir la masa del beaker, que es lo que pide acá, que midamos la masa del beaker. Ok, entonces ahora vamos a tener primeramente la masa del beaker, nuevamente 3 mediciones, jóvenes, de esto mismo que yo estoy haciendo aquí. Voy a tener yo que obtener su valor. Entonces 52.10 me da que es la masa del beaker. Yo puedo volverlo a retirar. Le doy de nuevo, en este caso, voy a hacer todos estos pasos primeros para después hacer la medición. Lo retiro. Ahora voy a meter la masa del beaker y agua. Esta masa del beaker y agua yo la voy a obtener de la siguiente manera. En este recipiente de rebalse yo voy a sumergir mi cilindro. En este caso, mi primer cilindro, que lo voy a llamar a esto que parece de color, creo que como cobre o bronce, lo voy a sumergir. Y pueden ver cómo al sumergirlo sucede lo mismo que se mencionaba en el principio de Arquímedes. Sumergió lo que era aquel objeto de oro sobre aquel tanque lleno de agua y empezó a rebalsar. Entonces, esa agua que rebalsó, al momento de sumergirlo, el objeto en este recipiente rebalse, nosotros ahora vamos a medirlo. Por eso medimos primero la masa del beaker, ahora vamos a medir la masa del beaker y el agua. Entonces, ya cuando tengo esto aquí, antes de medirlo voy a darle, como siempre, calibrar. Voy a calibrar mi balanza. Ahora lo voy a mover aquí, le voy a dar aquí medir. Y aquí ya tengo el valor de la masa del beaker y el agua, 96.90. Eso yo lo anoto acá. Anoto, recuerden su valor, 96.90. Aquí se me olvidó anotarlo, pero daba 56, si no me equivoco, daba.
Y para el último, para la masa desplazada, esto no se mide, simplemente sería la masa de desplazada va a ser igual a la masa del beaker con el agua menos la masa del beaker, que esto es igual a 96.9 menos 56. ¿Cuánto da esto? ¿Alguien que me pueda decir? Creo que da 40, ¿verdad? Punto 9. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces aquí ya tenemos la masa desplazada. Aquí miren, tengo la masa desplazada, entonces yo voy a venir y en este caso, para la parte 2, como siempre, vamos a tener que realizar tres mediciones de la masa del beaker para el objeto A, tres mediciones de masa del beaker y agua también para el objeto A y calcular su masa desplazada de esta forma que dice acá. Esto ustedes lo van a repetir para el objeto B y para el objeto C. Déjenme ver en la parte de tratamiento. Ahora, en este caso, para la parte 2, si bien aquí hicimos el promedio de la masa de- del cilindro y la masa del cilindro en el agua, ahora para la parte B, cuando ustedes ya hayan calculado su masa desplazada, ustedes van a tener que calcular el promedio de la masa desplazada, que no es nada más que la suma de las tres mediciones que hicieron de masa desplazada. Más sobre 3. Entonces aquí lo tenemos. Esto va a hacerlo y esto lo van a repetir para cada una de las tres mediciones. Ya cuando ustedes tengan la masa desplazada, ese promedio, lo que seguiría sería calcular cuánto fue el peso desplazado, que simplemente es la masa de D por la gravedad. La masa desplazada por la gravedad. El promedio, ¿verdad? Esto que está aquí, este simbolito lo pongo para poder indicar promedio. Entonces eso es lo que ustedes realizarían. Recuerden que esto que está acá, aquí que tengo un poquito más de espacio, que lo voy a hacer. Esto lo voy a hacer, lo menciono aquí para que no se les olvide. Pero quiero ver esos cálculos bien hechos. Cilindro A, lo voy a hacer para el cilindro B y lo voy a hacer para el cilindro C. Ojo también, ¿verdad? Y lo menciono aquí para que no se lo pueda olvidar. Esto, cuando al momento que ustedes vayan a hacer los cálculos, esto tiene que estar en kilogramos. Recuerden que la balanza me lo está devolviendo en kilogramos. Esto tiene unidades de gramos cuando ustedes lo calculen. Después hacen la conversión a kilogramos. Recuerden, esto tiene que estar en unidades de kilogramos porque yo lo que quiero obtener son newton. Entonces ahí hacen la conversión, creo que un kilogramo es igual a 1000 gramos, entonces ahí hacen la conversión de valores. Ahora, continuando, recuerden cómo era el paso. Vamos a reset para que ustedes lo puedan ver. Sumerjo, lleno de agua el recipiente rebalse, lo vacío, peso el beaker, antes de pesarlo le damos calibrar, coloco aquí el beaker, lo mido, anoto su valor, retiro el beaker, sumerjo mi objeto, en este caso voy a poner el B, al sumergirlo va a volver a rebalsar el recipiente rebalse, le vamos a dar calibrar antes de medir y vamos a volver a pasar la masa del beaker con el agua. Entonces le vamos a quitar aquí para medir. Y recuerden, para poder calcular la masa del D, que es lo que nosotros necesitamos, aquí por eso les hice el cálculo, la masa del beaker y agua, MBA, menos la masa del beaker, y eso me va a dar
la masa desplazada, 40.9. Esos 40.9 están en gramos, yo los convierto a kilogramos. Aquí está, le voy a dar la conversión, 40.9 sobre 1000, 0.049 kilogramos. Calculamos el peso desplazado. Sí, creo que sí. ¿Verdad que es así? 40.9 entre 1000, 0.049. Sí, tendría que quedar así, sí. Por 9.81, que es el valor de la gravedad, por 9.81. Y aquí tenemos el valor del peso, 0.400 newton. Y eso es lo que yo quiero que haga. Entonces ahí está, miren, les hice cómo sería el cálculo. Ojo, ¿verdad? No van a hacer esto aquí. Recuerden que aquí no he promediado, solo lo estoy haciendo como ejemplo. Ustedes recuerden que van a utilizar la masa, el promedio de la masa desplazada, que es como les indico yo acá, solo para ilustrarles cómo sería la conversión y cómo ustedes calcularían el peso. Y como último dato, esto que le está dando aquí, este peso desplazado, tendría que darles igual a esta fuerza de flotación. Si a ustedes no les da lo mismo esta fuerza de flotación del cilindro A obtenido aquí en la parte 1 con el cilindro A obtenido con el peso desplazado, sus cálculos estarían malos. Puede variarles por unidades, ¿verdad? Le estoy diciendo que estaría malo si aquí les dio 300 newton y aquí les da 100 newton. Eso está malo para el cilindro A. Pero si les dio 295 y 287, se puede tomar como aceptable. Algún valor de parámetro, algún error de medición, pero se toma como aceptable. Eso es todo para la parte 2. Además, aquí les pide que calcule la densidad del objeto utilizando la ecuación 4. Entonces, para poder cerrar, ustedes para cada objeto van a calcular también la densidad. Que para poder calcular la densidad van a tener que utilizar estos parámetros que están acá. En este caso, lo voy a poner aquí para continuar con la parte 2. Voy a abrir otro aspecto. Siempre para la parte 2 vamos a tener que utilizar esa ecuación que está ahí. La densidad del cuerpo para que se entienda bien aquí con letra, es igual a la masa del cuerpo entre la masa desplazada por la densidad del fluido. Y para que quedemos en materia de quién va a ser esta masa desplazada y quién va a ser esta masa del cuerpo, esto lo voy a poner mejor escrito completamente. Masa del cuerpo. Entonces aquí vamos a tener la masa del cuerpo entre la masa desplazada por la densidad del fluido. Entonces voy a anotar aquí para que no se nos olvide. Masa del cuerpo es la masa del cilindro. No es la masa del beaker, es la masa del cilindro, porque yo quiero calcular la densidad del cilindro. La masa desplazada es el promedio obtenido. La densidad del fluido es la densidad del agua. Y la densidad del cuerpo es la densidad del cilindro. Entonces, nuevamente, esto ustedes lo van a hacer para cada uno de ellos. Bueno, entonces, ¿cómo voy a obtener yo la densidad del cilindro? Ah, bueno, esa masa del cuerpo que está aquí, ustedes van a utilizar y van a venir y van a emplear es la masa del cuerpo que obtuvieron aquí. Para los datos 1, que tenían aquella masa en el aire, esa es la masa que ustedes van a utilizar. O sea, aquí de la parte 1, lo voy a poner aquí,
Lo voy a anotar en otra parte. Esto siempre para la parte 2. Masa del cuerpo va a ser igual a aquel promedio MC de la parte 1. Ese es el que ustedes van a utilizar acá. Entonces, para poder calcular siempre en la parte 2, esta masa del cuerpo va a ser la masa del cilindro en el aire de la parte 1, pero el promedio. Y esta masa desplazada, recordemos que en este caso sería el promedio el que vamos a utilizar. La densidad del fluido, creo que el agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿es verdad? Alguien que me pueda corroborar eso. Alguien de... Creo que ustedes lo manejan más, ustedes trabajan más con estos valores, ¿no? Creo que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? La densidad del agua. No sé, no recuerdo muy bien el valor. Pero aquí les estoy mencionando esto. Vuelvo a hacer hincapié. Estoy aquí en la parte 2 porque pide calcular la densidad del objeto mediante la ecuación 4. Otra parte que cuando me entregaron este reporte, cuando yo lo solicité, cuando lo daba a mis secciones, siempre se les olvidaba esto. Me calculaban el peso desplazado, se tomaban por alto la densidad del objeto y esto es importante porque adelante les pedía que hicieran esto que está aquí, se hace mediante esto que está acá. Perdón si me hablo, es que tengo problemas en las amígdalas y cuando hablo mucho se me desgasta tengo un problema. Entonces, eh, perdón. Cuando les menciono aquí que es esto y por eso hago hincapié, es porque esto que está acá, esta densidad del cuerpo que ustedes van a tener que obtener la densidad del cuerpo, pero que esto vaya quedando claro. De igual forma, si ustedes sienten que no les quedó claro esto que estoy comentando aquí, escríbanme. Tiene mi Telegram, tiene el campus virtual, tiene lo que es mi correo para que ustedes me puedan consultar. De igual forma, nos podemos volver a reunir aquí en otra sesión de Meet. Ustedes me la pueden solicitar. Mire, instructor, no entendí cómo hacer esta parte. Me puede decir si voy bien, voy haciendo los cálculos. Yo no quiero que se les vaya a perjudicar su nota de laboratorio no haber entendido una fórmula. Por eso estoy yo aquí, para servirle. Entonces, la densidad del cuerpo para el objeto A, objeto B y objeto C. ¿Y de qué me va a servir esto? Como les mencioné, la densidad es una propiedad intrínseca. Mediante esta densidad ustedes pueden calcular el tipo de material que se ha hecho el cuerpo. Solo déjenme ver bien. Calcula la diferencia porcentual entre los valores teórico y experimental de las densidades. Creo que me adelanté un poco. Creo que esto sería, lo voy a anotar acá. Sí, creo que esto se hace con la parte 3, si más no me equivoco. Lo voy a poner aquí. Vamos a ver. Set de teórico. Sí, esto se hace con la parte 2 y la parte 3. Entonces, mediante esta densidad que ustedes tienen acá, lo voy a mencionar, se identifica el material del cilindro. Porque aquí también lo mencioné. Investiguen su libro de texto en otra fuerte los valores de densidad del cobre, aluminio y latón. Ya se los dice de antemano que esos objetos que tenían ahí, uno era de cobre, otro era de aluminio y otro era de latón y el zinc. Bueno, menciona 4 porque los valores pueden estar muy cercanos a los que les pueda dar. Aquí lo voy a subrayar. Ustedes cuando calculen la densidad acá les va a poder servir para identificar el material del cilindro. Aquí en análisis de resultados me estoy adelantando, pero aquí se nos menciona que cuál es el material del cual están hechos el cilindro A, el cilindro B y el cilindro C y lo que vamos a ver ahorita en los paralelepípedos. Con esos valores de densidad, el teórico que ustedes tienen le van a resultar el experimental, que esta densidad experimental es la que ustedes van a obtener o obtienen mediante estos cálculos, que es esto que está acá. Esto que está aquí es el valor experimental. Ahora ya para poder cerrar ya este laboratorio, vamos a irnos a la última parte de tratamiento de datos experimental. Créanme, así como es de largo esto que estoy haciendo aquí,
aún más largo en la presencial. Creo que nunca se acababa este laboratorio y siempre quedaba tocadito ya para esta última parte, que es lo que vamos a hacer ahorita. Ya quedaba como a un minuto de terminar y se hacía esto rápido. Entonces voy a darle reset y me voy a ir a la parte 3. Ahora, para la parte 3, simplemente vamos a utilizar eh, la fórmula más sencilla de densidad. O sea, para esta parte 3 me voy a apoyar de la fórmula más sencilla, que solo es para poder calcular la densidad del objeto. Vamos a tener que la densidad, masa sobre volumen. Y aquí lo quiero en antemano. Yo quiero la masa en kilogramos y quiero el volumen en metros cúbicos. Se los menciono que son las unidades que yo quiero para trabajar. Ahora, si ustedes sienten que les cuesta, sé que no debería decirles esto porque ya debió haber sido parte de la evaluación de la primera práctica, pero si ustedes sienten que les cuesta mucho convertirse, ustedes lo pongan convertir gramos a kilogramos aquí en su navegador. Ahí anotan el valor de los gramos y les va a dar el valor de los kilogramos. Convertir centímetros, porque es lo que les va a dar centímetros cúbicos, a metros cúbicos, porque es lo que van a obtener, y aquí solo ponen el valor y aquí ya les va a dar. Les menciono esto por si ustedes ya conocen esos cálculos, no se sienten seguros de cómo hacer esta conversión, ahí les menciono, ya que el simulador me da esto en gramos y esto me lo va a dar en centímetros. Entonces, para esta última parte, yo voy a hacer este cálculo de la densidad para mis tres objetos, nuevamente para el objeto A, para el objeto B y para el objeto C. El volumen simplemente va a ser lo siguiente. El volumen va a ser igual. Aquí vamos a tener la tabla número 3. Longitud, ancho y altura. Volumen va a ser igual a longitud por ancho por altura. Entonces, así ustedes van a obtener el volumen. Vamos a medir ahorita longitud, ancho y altura y vamos a calcular la masa. Y así vamos a obtener la masa y el volumen para la última parte. Entonces me voy a ir yo aquí. Voy a agarrar este objeto. Tengo tres paralelepípedos, ya se los menciono antemano. Cobre, latón, aluminio o zinc pueden terminar siendo. Aluminio, ¿verdad? Se mira. Cobre, creo que latón este tiene ese color. Creo que sería ahí latón y cobre. Entonces voy a darle primeramente calibrar. Para este caso solo necesitamos una medición. Solo nos pide que hagamos una medición. No vamos a hacer promedio como anteriormente. Solo una directa medición. Entonces, masa del objeto A. Ok. Entonces, toque aquí para mover. Y vamos a pesarlo. ¿Cuánto es que mide? 672.20 gramos. Entonces ya tenemos el primer valor. Entonces aquí lo tengo. 672.20 gramos. 672.20 gramos. Que convertidos a kilogramos simplemente divido entre 1000. 672 kilogramos. Ahora, la longitud, esto que menciona aquí, longitud, ancho y altura, yo voy a retirar mi objeto. Ahora, voy a darle clic nuevamente sobre él y voy a darle aquí donde dice toque aquí para usar. Vamos a utilizar este pie de rey digital y aquí es indiferente. Ustedes pueden tomar esto primera medición como la longitud, le doy al siguiente lado, esto como el ancho, le doy al siguiente lado y esto como la altura. Eso es totalmente indiferente, lo que ustedes deben que fijarse es que tengan tres mediciones distintas. Una para longitud, otra para ancho, bueno, esto sería claramente el ancho, ¿verdad? Y otra para la altura. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. A eso es a lo que me refiero. Aquí ustedes solo tienen que fijarse que tengan tres mediciones. Una va a ser 37.29 milímetros. Aquí creo que fue un error mío. Sería, a ver si lo permiten, creo que sí. Ahí está, milímetro cúbico. En este caso vamos a tener 37.29 ya sea para un lado
A ver si lo puedo anotar aquí. A ver si... 37.29. El otro lado me daría 71.30. Y el 29.05. ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Cuánto da este cálculo? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cuánto da? 37.29. Vamos a ver, 37.29 por 71.30 por 29.05. No sé si esto le da. Milímetros cúbicos. Ya como yo lo tengo en milímetros cúbicos, puedo venir acá y podemos decir que la conversión 77.237.47. Entonces esto sería el valor ya en su conversión de metros cúbicos. Voy a anotar acá. Setenta y siete punto, no, 7.72. Voy a darle aquí como aproximadamente 7.72 metros cúbicos. Entonces, por 10 a la menos 5. Ahorita no, madre, estoy terminando de hacer el laboratorio. Ya va a salir. Entonces, continuando acá, sería 7.72 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Aquí ya tengo el volumen en metros cúbicos, le hice el cálculo. Ahí me corroboran después de no haber cometido un error ahí con la medición. Está dentro de la calculadora del celular. 29.05, 37.29, todo en milímetros. Y al final lo paso a lo que es metros cúbicos. Calculan la masa después. No recuerdo cuánto daba la masa. Lo recuerdo haberlo anotado aquí. Daba 0.6722 kilogramos. Y esto, después ustedes lo hacen uso de esta ecuación. Masa, ya tenemos la masa. Dividimos entre el volumen. Y cheque, ahí obtengo lo que es la densidad. Entonces ya obtengo la densidad de mi cuerpo. Ustedes aquí buscan, pueden apoyarse creo que del libro de texto también. Ahí está en la tabla de densidad, ustedes pueden buscarlo ahí. Y con eso damos por finalizado la parte de mediciones. Ya aquí eso sería todo lo que ustedes van a hacer. Esto que yo acabo de colocar acá. Esta parte que yo acabo de colocar acá. Esta parte de aquí, que yo acabo de colocar aquí en la parte de mediciones, esto ahora ustedes van a tratar de recapitularlo para el epípedo B y para el epípedo C. Entonces, esto que yo hice aquí, ustedes van a ponerlo ahora, reset, y lo van a hacer para este objeto que está aquí,
y para ese otro objeto que está acá. Y así ustedes van a terminar lo que son las mediciones para cada uno de ellos. Vamos a ver qué más faltaría. Solo quedaría entonces en este caso tratamiento autoexperimentales. Ya quedó explicado cómo vamos a realizar esta parte de aquí. Y después seguiría para cada cilindro, compare los resultados obtenidos, que era lo que yo les mencionaba, de fuerza de flotación y de fuerza de esto. Aquí les quiero comentar algo. No vayan ustedes simplemente a venir y poner, bueno, cuando habla de comparar, no simplemente ustedes van a poner fuerza igual a esto y no eso. Ustedes cuando dice comparar, ustedes van a comentar, por lo tanto, los valores obtenidos en ellos no se parecen en nada, no son iguales o algo así. Cuando empiezan a comentar, ustedes ahí empiezan a comparar. Ustedes van a empezar a decir, bueno, en la parte 1 la fuerza de flotación da tanto, no se compara el peso del fluido desplazado de la parte 2 para el mismo cilindro. Van a investigar en su libro de texto o otra fuente cuáles son los valores de densidad. En este caso, densidad que ustedes van a buscar es una tabla que tenga los valores de densidad así, kilogramos sobre metro cúbico. Van a calcular la diferencia porcentual, donde este valor de densidad teórico va a ser igual al obtenido en el libro, y esta densidad experimental es igual a la obtenida mediante cálculo. Estas barras que están aquí son barras de valor absoluto y eso lo van a multiplicar por 100. Ya las conclusiones, aquí le aparecen 4 preguntas que ustedes van a tener que responder y eso sería todo con respecto a la práctica de laboratorio. La rúbrica, todo esto lo voy a estar subiendo más tardar hoy en la noche. Ya les va a aparecer en el campus virtual, práctica número 4, la guía de laboratorio, links, lineamientos y cualquier otro recurso que yo les pueda brindar para que les pueda salir bien esta práctica, cualquier otro recurso de apoyo. Aquí vamos a tener como siempre los lineamientos, introducción, objetivos, materiales y equipo, marco teórico, procedimiento experimental, tabla de datos experimentales, tratamiento de datos experimentales, cuestionario y conclusiones. Ya saben dónde hacer énfasis, cuidar y que todo salga bien en este apartado, porque aquí tenemos la mayor cantidad de puntos para este reporte se distribuye acá. Estos valores que están acá. Total de reporte 80 y la prueba de principio de Arquímedes sería cuando hagamos la prueba de calorimetría, que la práctica de calorimetría tocaría. Si ahorita vamos a hacer la práctica de principio de Arquímedes esta semana, nos veríamos la semana antes de Semana Santa, que esta semana el lunes 22, para poder hacer la práctica de laboratorio número 5, que es calorimetría. Recuerden la entrega de este reporte, y lo voy a poner aquí, en otro de estos. Entrega del reporte. Es para el lunes 15 de marzo. Entonces esta es la fecha que ustedes van a entregar este reporte. La entrega del reporte pasaría para el lunes 15 de marzo. Esa fecha sería la fecha que ustedes van a entregar el reporte. No sé si tienen alguna duda con lo mostrado ahorita. Pueden preguntarme ahorita cuáles son sus dudas con respecto al laboratorio o qué sienten inquietud. Traté de ser lo más claro y preciso con los cálculos porque sé que esa es la parte donde se puede terminar fallando, puede terminar afectando. No sé si tienen alguna duda.